Bueno, compis, pues hoy vamos a hacer un borda conmigo. Hace tiempo que tenía ganas de hacer un borda conmigo con vosotras, porque ya sabéis que soy una enamorada del punto de cruz. Mirad, ¿recordáis este gráfico? Os gustó un montón cuando os lo presenté. Fue una colaboración que hice con esta casa y la verdad es que me gustó muchísimo. Fue uno de los gráficos que me enviaron totalmente gratuitos y que, bueno, pues como este año es el año de estas muñequitas, en el taller estamos haciéndoles un pequeño homenaje, pues he decidido que este va a ser mi primer borda conmigo en esta comunidad, en el canal de YouTube. Mirad, os voy a comentar una cosa. Es la primera vez, y así os lo voy a decir, es la primera vez que estoy bordando un gráfico estampado. No me gusta mucho hacerlo así, de esta forma, porque yo estoy acostumbrada a como se hacía anteriormente, como se hacía en toda la vida, con el tejido en blanco, no con el tejido impreso. No es que esté mal, porque la verdad es que no está nada mal. Es mucho más fácil, sobre todo para hacer un borda conmigo, pero no me gusta. Encuentro que es un tejido muy duro, me cuesta mucho más trabajarlo y sobre todo me cuesta manipularlo. Yo estoy acostumbrada a bordar en lino. Y bueno, pues hoy os voy a contar un poco cómo me inicié yo en este mundo del bordado. Mirad, yo siempre he hecho muchas cositas de manualidades sobre todo. Y siempre he estado rodeada de agujas e hilos, porque mi madre ha sido modista, fue modista. Y yo también, pues bueno, me saqué mi título de profesora de corte y confección. Y durante una temporada, pues también me dediqué a la costura, sobre todo la confección a medida. Y me ha gustado siempre aprender técnicas, aprender cosas. He sido, la verdad, y soy una persona muy inquieta. Soy acuario y también dicen que es un signo, pues, muy imaginativo. Tiene mucha creatividad y mucha imaginación. No lo sé, ¿eh? Eso es lo que dicen. Sí que es cierto que yo me considero, pues lo que os estaba comentando, una persona que me gusta muchísimo aprender cosas. Yo tengo dos hijos. El mayor nació en el año 87. La pequeña nació en el año 92. Y bueno, pues fue en el año 96, cuando yo ya tenía mis niños un poquito más creciditos, que decidí pues dedicarme un poquito más a lo que me gusta, a las manualidades. Empecé sobre todo a hacer pues típico punto de 2 agujas. Y bueno, pues me encantaba hacerle a mis niños jerseys, chaquetas, camisetas, sudaderas, en fin, un montón de cositas que les iba haciendo. A mí también me gustaba mucho hacerme mis jerseys, mis bufandas, en fin, ya os digo, yo siempre disfruto un montón con las manualidades. Y ese año, en el año 96, mi amiga Paqui me dijo un día: mira lo que estoy haciendo punto de cruz. Perdona, tú estás haciendo punto de cruz y yo no, venga, vamos a ponernos. Y así fue como me inicié en este tema del bordado a punto de cruz, que me parece una verdadera maravilla. Me relaja muchísimo y bueno, pues cuando yo empecé me permitía poder hacer este tipo de bordados o manualidades cuando mis niños dormían. Una vez que ya los tenía acostaditos, era mi momento y disfrutaba a tope. Entonces me sacaba mi bordado, me ponía mi luz y me podían dar las 2, las 3 de la madrugada que no me enteraba. Empecé con lo que llamamos siempre, de toda la vida se ha llamado con el Panamá. Y me gustaba, lo encontraba muy fácil porque bueno, pues ya venían los cuadritos marcados
y jugaba mucho con los colores, me gustaba ir saltando de un sitio a otro, no siempre hacer líneas rectas, ya veis que sigo igual, voy haciendo donde me va pareciendo, donde yo creo que me gusta hacer ese salto de color o terminar de ver cómo queda esa cara, en fin, lo voy haciendo un poco a mi aire. Y entonces me apetecía mucho hacer reto más difícil todavía, el hecho de ya saber hacer con este tipo de tejido y tal, pues como que se me quedó corto, ¿no? Entonces un día mi amiga Paqui también me dice, mira, he descubierto que con lino queda mucho más bonito el trabajo. Cuando yo vi el bordado en lino que estaba haciendo ella, de verdad me enamoré, porque no queda, o sea, no tiene nada que ver con este tipo de bordado, que también es muy bonito este punto. Es que en el lino es como una pintura, es igual que una pintura. No tiene tanto salto de colores, no se notan tantos las cruces, queda todo como más uniforme, no sé, me enamoró el lino. Y desde entonces siempre he bordado en lino, siempre he bordado en él, en blanco roto, en beige, en rosa, en diferentes colorines, pero siempre en lino. Me ha gustado muchísimo. Ahora me cuesta un poco más encontrar el tipo de tejido que yo utilizaba y voy a empezar a buscarlo porque quiero retomarlo, quiero hacer cojines y quiero hacer cositas para mí. Y eso lo quiero hacer con lino, no lo quiero hacer con Panamá, porque es que ya os digo, no tiene nada que ver, es una diferencia abismal. Entonces voy a buscarlo. Ahora es mucho más fácil también encontrar este tipo de materiales. Yo os hablo de hace mucho más años, no había tanto, al menos en Ibiza, que es un lugar más pequeño, que pueda ser Madrid, Barcelona, o sitios donde a lo mejor se hagan más manualidades. No sé, a mí me costaba muchísimo encontrar cosas. De hecho, yo solía comprar mucho en Mercería Ángela, y Ángela, que es una chica que, bueno, pues desgraciadamente ya no está con nosotros, pero que le guardo muchísimo cariño, ella me descubrió también otro mundo. Me descubrió casas italianas, bordados, esquemas, en fin, fue la verdad una aventura encontrarla y sobre todo pues una suerte. Allí encontré gráficos, ya os digo, de casas italianas que no venían en las revistas, porque entonces el punto de cruz solamente se podía bordar con los esquemas que o bien se compraban en tiendas especializadas o bien en revistas. Yo me hice, digamos, socia de algunas casas de punto de cruz, de revistas de punto de cruz, y cada mes me enviaban la revista correspondiente. Así, pues, la verdad siempre estaba tranquila de que las novedades llegaban a mis manos. Y bueno, pues fui haciendo cuadros pequeños, cuadros medianos, hasta que me llegaron a mis manos los cuadros de Mirabilia. Esa ya fue mi perdición, porque bordar un cuadro como este, que es muy bonito, a mí me resulta tedioso, me resulta muy aburrido, porque solo tengo los hilos y los cambios de color de los hilos. Y además aquí ya me van diciendo por dónde tengo que ir, algo que me aburre soberanamente. Pero que a la vez ya os digo y os repito, para hacer un borda conmigo es especial porque no tengo que estar contando. Pero a mí lo que realmente me gusta es el reto de cogerme un trozo de tela blanca me refiero, sin ningún tipo de dibujo, y empezar a plasmar en ella el patrón o el esquema que yo tengo a mi lado. Eso es que para mí es, vamos, lo más. Bueno, pues con los esquemas de Mirabilia, que no eran esquemas en sí, eran
Bueno, algunos sí que venían como esquemas y otros venían como los que ahora llamamos los kits, que vienen el tejido, los hilos y demás. Si tenía la posibilidad de comprar solamente los hilos y el esquema, perfecto. Si venía con la tela, esa tela la desechaba y pasaba ese dibujo o ese patrón o ese esquema a mi tejido de lino. Y ya os digo que no sé si alguna de vosotras bordáis en lino, os gusta, habéis probado, no sé, a mí ya os digo que me encanta, me encanta, me encanta. Y bueno, pues los cuadros de Mirabilia, empecé por uno de ellos que dije, no sé cuándo lo voy a terminar. Pues mirad, me puse con él y en cuanto tenía 2 minutos libres, lo enganchaba. Era como unas ganas de hacerlo y unas ganas de ver cómo se ponían esos hilos metalizados, que era la primera vez que yo los veía. Las rocallas. Recuerdo que hablaba con mi amiga Paqui, hablaba también con Isabel, otra chica que montó una tienda de Punto de Cruz también allí en Ibiza. Hablaba con Ángela y siempre era como, esto es nuevo, siempre encontraba algo nuevo. Ya os digo, no había tanto internet, no había tanto canal de YouTube, no había tantos grupos en Facebook, no había prácticamente casi de nada. Las redes sociales eran las redes sociales que nosotras montábamos con nuestras amigas en casa. Y bueno, pues cuando empecé a ver aquellos hilos y empezaron a enseñarme cómo se colocaban, porque es como todo tiene su forma de hacer, pues me enamoraron. Y entonces decidí que haría todos los cuadros con rocallas y con hilos metalizados que pudiese, porque de verdad es una maravilla ver esos hilos y esas rocallas, cómo van dando esa forma tan bonita, esos realces, ese movimiento que se le da al cuadro. Ya os digo, para mí es una maravilla. Bueno, pues después de un cuadro vino otro y después vino otro. Recuerdo que algunos de ellos, cuando los terminaba, pensaba, ya he terminado este, voy a empezar el siguiente, con tanta ilusión que recuerdo que mis amigas me decían, pero si acabas de terminar uno que es súper complicado, que has estado 2 meses para hacerlo y tal, ¿te vas a meter en otro igual? Sí, yo quiero hacer otro igual que este. Y después lo que más gracia me hacía era que, claro, mis amigas cuando venían a casa y veían aquellos cuadros colgados de la pared, porque decidí que en mi casa lo que estaría colgado en la pared serían mis cuadros, y qué mejor artista que yo para decorar la casa, ¿no? Entonces empecé a hacer cuadros y iba decidiendo, este lo pongo aquí, este lo voy a hacer para esto, este lo voy a pedir para esta esquina, y empecé haciéndolo así. Entonces, claro, cuando mis amigas venían y veían ya los cuadros enmarcados, se enamoraban. Y yo quiero uno y hazme uno. Bueno, pues os voy a decir que muchos de esos cuadros los he llegado a hacer hasta 3 veces. 3 y 4 veces el mismo cuadro. Increíble, pero es cierto. Y lo he disfrutado tanto como el primero. De verdad. Ha sido una cosa, vamos, mágica. He hecho ángeles, hadas, muchos cuadritos para niños, para habitaciones de niños, también pues baberos, no sé, regalos para bautizos, para comuniones, para bodas, detallitos, muchísimas cosas, y todas, la verdad es que las he disfrutado a tope, todas, me han encantado hacerla. Y ahora, bueno, pues tenemos otro mundo. Tenemos el mundo de internet, el mundo de los canales, el mundo de las compras baratas, porque
yo os puedo decir que algunos cuadros, ya solamente de materiales, me costaban hasta 60 y 70 euros. Solamente el cuadro, no, el esquema o el gráfico y los hilos, el kit. Pero por algunos gráficos yo he llegado a pagar hasta 15 y 20 euros solamente por el gráfico. Ahora, bueno, pues está todo como más a la mano, está todo como más asequible. También hay mucha gente que bueno, pues te los pide para hacerlos. Yo nunca me he negado a prestar, por decirlo de alguna forma, mis esquemas. Y no porque la persona que lo haya cogido yo considere que está haciendo un daño a la casa, que en realidad, mirándolo ahora desde otra perspectiva, sí que se le puede hacer. Pero es que esa persona ya ha comprado muchos otros gráficos. O sea, nosotras nos juntábamos, algunas amigas, y digamos que compartíamos lo que habíamos comprado. No compartíamos nada de la red porque no había nada en la red. Nada. Todo lo que hacíamos era previo pago de importe. Entonces, una de mis amigas, Lourdes, que hace también unos años nos ha dejado, muy joven, porque ha sido también muy joven, y ella y yo hacíamos muchísimas cosas de punto de cruz. Bueno, pues he cambiado el hilo y como tengo el bastidor tan cerca de la cámara, he decidido parar un poco porque si no voy a llegar con el bastidor arriba del todo. He cambiado el hilo y vamos a seguir con nuestro borda conmigo, el primer borda conmigo aquí en el canal. Y bueno, pues como os estaba comentando, yo tengo la sensación de este borda conmigo haberlo hecho en su momento con mis amigas. Nos juntábamos, normalmente era en mi casa, casi siempre era en mi casa. Yo tenía una vivienda, un piso con muchísima luz, mucha luz, y digamos que bueno, pues era el centro de atención, ¿no? El centro donde nos juntábamos. Pues era el centro donde nos juntábamos las vecinas, solíamos juntarnos allí. Entonces, bueno, pues nos lo montábamos muy bien porque una solía traer pastelitos o pastas y yo ponía el té, pero casi siempre venía alguna con un té nuevo. Té de jazmín, té rojo, con arándanos, en fin. Aquello era una fiesta y cuando ya habíamos tomado nuestro té y nuestras cosillas, pues entonces nos poníamos a bordar. Y allí en esas tardes de bordado, pues hablábamos de todo, comentábamos nuestra vida, nuestros problemillas, nuestros proyectos, pues todo lo que un grupo de amigas pueden contar. Entonces, mi amiga Lourdes y yo, que éramos las que más tiempo pasábamos juntas, decidimos, porque claro, a todo esto ya teníamos, como yo digo, un ajuar, ¿no? Comprábamos las telas por metros, las madejitas de hilos. Lourdes, que tenía más paciencia que yo, se encargó de envolverlas en las etiquetas que fuimos comprando, poniéndole los números de cada uno de los hilos. En fin, ella estuvo mucho tiempo, invirtió muchísimo tiempo en ponerlo bonito. Hicimos unas cajas y en esas cajas teníamos todas nuestras cosillas bien ordenadas, todos nuestros hilos bien ordenados, ¿no? Y entonces, cada vez que Lourdes venía a mi casa, pues claro, tenía que traerse todas las cajas grandes donde estaban todos los hilos para luego meterlos en cajas más pequeñas. Y un día le dije, mira, vamos a hacer de otra manera. Vamos a coger cada una caja pequeñita y vamos a hacer unos hilos en plan comunidad. Vamos a juntar los tuyos con los míos y cuando tengamos que hacer un proyecto, pues si necesitamos 20 o 30 hilos y tenemos 15, pues da igual que sean de una o de otra. Después compramos los otros 15 y se van añadiendo y así lo fuimos haciendo, porque claro, es como todo, es un gasto. Entonces había veces que ya solo por los números ya sabíamos si era un marrón oscuro, era
el blanco, bueno, era una historia, pero la verdad que era súper divertido, muy muy divertido. Yo tengo muy buenos recuerdos de esa época y sobre todo muy buenos recuerdos de mi amiga Lourdes, que a pesar de que no está, siento que está aquí cerca siempre, y sobre todo cuando bordo. Es un amor de persona, y digo es porque siempre será es mientras yo la recuerde. Pues ya os digo que esto es como todo, esto es un vicio, pero un vicio puro y duro. A mí me encanta bordar y me gusta muchísimo trabajar con las manos, mucho. Creo que es lo más bonito del mundo poder hacerlo, y de verdad que animo a toda la gente que le apetezca aprender, o le apetezca bordar, le apetezca coser, que lo haga porque nunca es tarde, y que a medida que el tiempo pasa la vista también va pasando, porque a mí me pasa. Yo veo que ahora me cuesta más trabajo fijar la vista, y es una pena porque me encanta bordar y voy a seguir bordando mientras pueda. Pues ya me iréis comentando vosotras si bordáis, si os gusta este tipo de vídeos, si os apetece que sigamos haciendo más. Si habéis hecho bordados a punto de cruz, me gustaría verlos. Para eso os abro las puertas de mi taller, del grupo de Facebook, el taller de Amparo, donde podemos compartir todos nuestros trabajos, nuestros proyectos y todo lo que vayamos haciendo aquí, sobre todo en el canal. Pero si sois bordadoras, tenéis las puertas, vamos, abiertas de par en par. Todas podéis entrar, que todas seréis bien recibidas. Y ya os comento que si os gusta este tipo de vídeos, haremos más, porque en parte también es una forma que tengo de bordar, porque durante el resto del día pues me dedico más a hacer tutoriales, a preparar cosillas para el grupo, para las chicas, editar los vídeos, en fin, sacar patrones, y casi siempre cuando ya llega el momento de coger el bordado estoy como un poco ya cansada. Pero de esta forma, pues al estar haciendo el borda conmigo, yo misma me pongo la meta de que tengo que avanzar y tengo que terminar. Y esta muñequita, cuando hice el vídeo, os gustó un montón, y es la que he elegido para hacer el primer borda conmigo. Y a mí sí que os digo una cosa, lo que me aburre muchísimo es esto, rellenar, me aburre un montón. Y lo que me gusta es saltar de un lado a otro y ver cómo va cambiando las tonalidades. Esta parte de verdad me parece muy muy aburrida. Se va viendo que va tomando color y forma, pero ya os digo que yo soy más inquieta que esto. Me relaja mucho, pero yo quiero avanzar más de lo que puedo con la aguja. Bueno, compis, pues vamos a dejar aquí este primer borda conmigo, y me gustará seguir haciéndolo con vosotras, seguir bordando con vosotras y ver cómo estas muñequitas van cambiando de color, van tomando forma, pues sus vestiditos, los pliegues y todo lo demás. Y estoy deseando hacerlo porque lo que sí me gusta muchísimo es hacer el punto lineal. Ese punto, el punto lineal es que me encanta. Es el final del cuadro, cuando ya le damos esas profundidades, las sombras, los movimientos de los volantes, del pelo, de todo, y es una pasada. La verdad es que es una pasada. Aquí he puesto el hilo donde no debía. Ahora es una auténtica pasada. Como veis, hacer un bordado requiere muchísimas horas de trabajo. No sé si debemos llevar ya
pues no lo sé, 15-20 minutos, es que no lo he mirado, pero bueno, llevamos ya un buen rato aquí bordando. Y fijaos el trocito tan pequeño que hemos hecho, muy poca cosa. Es un trabajo de verdad totalmente artesanal. Cuando alguien pide precio sobre un bordado a punto de cruz, yo os digo que aunque os pida el cielo, no estará pagado, porque hacer un poquito, solo un poquito de este tipo de bordados, podemos estar horas para hacer algo tan pequeño como este delantal. Bueno, compis, pues nos vemos en otro borda conmigo, si es que os apetece, si es que os gusta, si os animáis, y deciros que es un placer compartir mis vídeos y mis trabajos con todas vosotras. Nos vemos en el siguiente vídeo si os apetece. Un beso, amigas. Chao.